es la soledad. What is loneliness? Les voy a contar una historia. Let me tell a story. Una historia muy sencilla, pero al mismo tiempo muy compleja. A very simple story, but at the same time very complex. Es una historia que no tendría por qué hacerla pública, porque es una historia muy personal. It is a story that should not have to make it public, because it is a very personal story. Sin embargo, necesito contarla. However, I need to tell it. Así que comienzo a contarla en 5, 4, 3, 2, 1. La otra noche estaba yo sentado en la sala de mi casa. The other night I was sitting in my living room. Realmente no tenía mucho sueño, sin embargo no pensaba dormir. I really did not have much sleep, but did not think sleep. Así que me dirigí hacia el refrigerador a tomar un poco de agua helada. So I went to the refrigerator to get some ice water. De regreso a la sala sentí que no iba solo. Back in the room I felt that I was not alone. Que alguien me seguía, pero no hice mucho caso. That someone was following me, but I did not pay much attention. De pronto escuché que alguien tocó la puerta. 3 toques. Suddenly I heard someone knocked on the door. 3 touches. Antes de abrir la puerta me fijé primero por la ventana. Nada. Muy buenas noches, amigas y amigos de Danzanet TV. Estamos hoy en la sala Miguel Covarrubias, en uno de los camerinos, en donde hoy nos toca en el programa Perfiles en Acción platicar con Mauricio Nava, director de la compañía El Circo Contemporáneo Danza Multidisciplina, quien hoy ha presentado su obra Dos Pasos. Me parece la número 43. Ya nos corregirá él, pero me parece que sí, que ha justamente dado esta primera función aquí en la sala Covarrubias, donde se va a presentar todavía otras 2 funciones más. Así que no se despeguen, vamos a iniciar en un momento más. Iniciando ya este programa, Perfiles en Acción ese instante, bueno, ya estamos aquí con mi buen amigo Mauricio Nava, que ya son, justamente decíamos, varias entrevistas, varias coberturas de la misma obra, y bueno, hemos abordado diferentes temas en cada una de ellas. Me gustaría que me contestaras, ¿quién es Mauricio Nava hoy? Wow. Bueno, gracias maestro por la entrevista. Soy un cúmulo de ideas, un ramillete de sentimientos, de pensamientos. Me encuentro justamente en qué buena pregunta. Me encuentro en un punto en el que estoy depurando muchas cosas como persona y como creador, como artista del escenario. Suena muy rimbombante artista del escenario, pero no, realmente es un saco que me gusta ponerme porque respeto mucho el escenario y su creación. Y siento que estoy depurando muchas cosas, estoy absorbiendo otras tantas. Digamos que soy alguien que está ahorita, alguien cambiante, pero no voluble. Cambiante en el sentido de escoger, como cuando llegas al restaurante y tienes mucha hambre y dices, voy a elegir qué voy a desayunar el día de hoy, ¿no? Y no atragantarte como en algún momento le pasa a uno en la carrera, ¿no? Estoy eligiendo lo más sabroso, lo más nutritivo, estoy desechando lo que creo que me ha hecho mal y estoy buscando lo que creo que me hace bien. Estoy en búsqueda. ¿Sí? Para ti, ¿qué es lo esencial y con qué te has quedado en este momento? Lo sincero que uno puede ser al momento de estar en el mundo. No importando qué actividad desarrolla uno, mucho más si es algo artístico. Esa esencia es la que considero que permanece en el ser humano hasta sus últimos días y que a veces uno en algún momento no encuentra y se la pasa buscando. Y es esa esencia que es lo que hace que cuando las personas ya no están, uno la recuerda. Entonces es justamente ese componente que es el que tengo muy presente ahora. Me quedé pensando también en tu primera pregunta,
siento que soy alguien que está en crisis. Es un momento crítico, positivo, ¿no? La crisis como un elemento positivo que te puede llevar a generar acciones que no estaban contempladas. Entonces me siento en esa crisis a favor, como en ese viento a favor, ¿no? No en un lugar cómodo, no en un lugar donde puedes observar nada más y la fórmula llevarla a cabo, sino en un momento en el que quiero experimentar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, sin opacar esa esencia, que cuál es, no lo sé, más bien las personas ajenas a uno, las otras personas son las que saben cuál es la esencia de uno mismo, ¿no? Yo quiero conservar esa esencia, ser muy sincero y muy honesto con mis necesidades, con mis momentos tanto de mucho ruido como mis momentos de quietud, de silencio, que son muy valiosos, ¿no? Justamente el ruido lo sabes apreciar o lo identificas porque conoces los silencios y viceversa. Entonces me siento en ese momento de crisis en el que hay tantas cosas que hacer porque las cosas nunca paran, o sea, los compromisos siempre siguen. Yo siempre tengo pendientes, yo pienso, ¿cómo sería estar sin pendientes en un día? Siempre tengo cosas en las cuales tengo que abocarme a resolverlas y eso me mantiene en un movimiento continuo, crítico. Y hasta a veces es bello y cuando no estoy en eso lo extraño. Lo extraño. Entonces son momentos de cambio, maestro. Me siento así, momentos de cambio interesantes y no pienso definitivamente en otra cosa más que hacer mi trabajo de la mejor manera en la que yo me sienta bien y a gusto. Claro. Bueno, es precisamente por eso, porque yo te recuerdo en la licenciatura cuando cuando yo estaba a cargo de la materia de teatro en la licenciatura en coreografía, y bueno, todas estos referentes que tú hacías y que los mencionaste en la plática que diste y que se referían a eso que había formado parte de tu vida y que no necesariamente tenía que ver con la danza. El circo contemporáneo, danza multidisciplinaria, finalmente trata de tocar eso que formó parte de tu vida. Es decir, trabajaste en cine, en radio, tuviste oportunidad de estar en televisión también, haciendo de todo, me imagino yo. Y al momento de pasar a este otro territorio de la creación, particularmente el de la coreografía, y al ver tus diferentes propuestas en las que te has nutrido y has llenado los espacios de diferente manera, en este momento, en esta omisión, la omisión no en el sentido de quitar porque sí, sino dejar revelar lo más importante, te has quedado prácticamente sin nada. Es decir, una obra como esta, en la que eres autónomo, donde la música se genera desde acá, de este lado, donde la iluminación se genera, crea también un vínculo con esa esencia. Es por ahí que de alguna manera te diste cuenta que había que llegar cuando de pronto te encontraste con el reto de no depender de otra cosa más que de la autonomía, intérprete, iluminador, camarógrafo en el sentido cinematográfico. La autonomía es algo que es muy difícil de encontrar y de resolver, sobre todo. Alguien que es autónomo a veces puede pasar por estados de soledad, ¿no? De aislamiento. Pero creo que es en la autonomía donde justamente encontramos las formas y la manera de resolver todo lo que se presenta, los aconteceres cotidianos, las problemáticas, las situaciones, los proyectos, las relaciones interpersonales. Justamente es esa autonomía del ser humano cuando ya es mayor de edad, cuando ya no depende de que le den permiso en su casa, cuando ya no depende de otras personas, sino que justamente de él mismo penden otras tantas cosas, es justamente el momento en el que uno empieza a valorar el mundo. En el escenario ocurre lo mismo. Esa búsqueda de autonomía es difícil. Y una obra en la que se plantee de manera autónoma la resolución de todos los aspectos, tanto del discurso escénico como escenotécnicos, es difícil. Y además interpretarla también es difícil. Originalmente esta pieza no la iba yo a bailar. Originalmente pues yo solo iba a dirigir, iban a ser 3 bailarines por
situaciones que justamente hay que resolver del acontecer cotidiano en la creación, entré yo a bailar la pieza y qué bueno que lo hice. Definitivamente el estar adentro de una obra mía que hace mucho no estaba, me ha abierto también un campo maravilloso para visualizar, para crear también, para construirme, para destruirme, volverme a construir. Suena muy poético, pero es que realmente es así, ¿no? He entendido muchas cosas que no había entendido en años y que ahora justamente en este momento me doy cuenta que son esenciales. ¿Sabes? Es algo como que ahora siento como que la vida y la creación confluyen. Siempre lo he procurado, pero justamente en este momento, como soy en mi vida, siento que soy en la creación. Y hay que ser así, muy sincero, muy orgánico. Es maravilloso el silencio, por ejemplo. De pronto uno quiere solamente el ruido y en ese sentido en la escena es como las luces y el humo y está padre también, está muy interesante. Pero lo otro también es disfrutado, es disfrutable, es saborearlo. Como cuando estás con una persona y de pronto el silencio también es maravilloso, o una mirada, una sola palabra, y no llenarte de palabras, sino una sola palabra bien dicha en el momento apropiado. ¡Wow! Es maravilloso. Estoy en eso, porque quiero degustar digamos, esa atmósfera en donde hay pocos elementos para que cuando venga lo otro, porque también me gusta lo otro, el ruido, el sonido, la escenotecnia, la multimedia, también lo pueda yo disfrutar. Claro. Lo que estoy intentando es justamente hacer un alto y ver qué es lo que he hecho y ver más adelante qué es lo que me gustaría hacer para realizarlo. Claro. El discurso que se genera en esta obra en particular, a mí me parece que, independientemente que lo que he visto mucho en ti, es el texto, por ejemplo, ¿no? Tienes una manera de escribir tus textos muy aguda, es decir, me recuerdas como si fueras uno de esos escritores, no sé, hasta yo podría, no que seas, pero tipo Cortázar, ¿no? Donde hay como esas referentes a situaciones cotidianas que son como sorpresivas, ¿no? Y aparentemente absurdas. Lo mismo podemos hablar del teatro del absurdo y hablar de Beckett, cuando nos referimos a estas situaciones que dan vueltas y vueltas y vueltas. Entonces está el texto. Por otro lado está la visión cinematográfica, es decir, pensar en primeros, segundos planos, planos abiertos y además un manejo en esta autonomía de un instrumento, un objeto concreto como es una lámpara, que además va a crear estos momentos, estos instantes en particular que están mucho en tu obra. Para eso está una técnica, es decir, no solo una técnica, no solo una dramaturgia del espacio, de la luz, el mismo sonido, que me parece tú eres el creador de los de diferentes músicas y diseños sonoros que hay en tus obras, pero viene la parte esencial, esa que tiene que ver con el intérprete, esa que tiene que ver con estas técnicas que se traducen en ese otro lenguaje, que va a hacer que no sea una cuestión literal. Es decir, no es que tus bailarines van a ilustrar lo que dicen los textos o lo que dice la luz. Hay algo más. ¿Qué es lo que está detrás ahí en tu técnica, en esa técnica y esa sobre todo relación con tus bailarines tan estrecha, tan de esencia a esencia? ¿Cómo trabajaste tú o sueles trabajar en esta parte de la creación y la colaboración creativa con tus intérpretes? Suelo primero masticar muy bien el tema, eh, explorarlo, sentirlo, saber si realmente es de lo que quiero y lo que queremos hablar, si es algo que se puede llevar a la escena, que prácticamente todo se puede llevar a la escena, pero si está con las condiciones, si están las condiciones apropiadas para hacerlo, para entonces empezar a mover todo el aparato creativo y que siempre se tiene que hacer uso cuando vas a hacer una pieza nueva, ¿no? Empezar los ensayos, ver vestuario, musicalizar, sonorizar, componer música, diseñar iluminación, trazar el movimiento, dirigir la escena y una serie de cosas, ¿no? Antes de hacer justamente todo ese movimiento, todo esa locomotora con todos esos vagones que implica mover una pieza, hacer una pieza, primero estoy en el silencio conmigo y suelo escribir.
o grabar. Voy caminando o manejando y, bueno, voy manejando, voy grabando, no voy escribiendo, y grabo lo que esté en mi cabeza, lo que esté en mi mente en ese momento, y después ya lo aterrizo al papel, lo voy viendo, voy haciendo así los textos. Me gusta mucho jugar con la palabra, llevarla un poquito a lo cotidiano, a lo extracotidiano, jugar con esas analogías, con las imágenes, con la poética. Suelo ser narrativo en mis piezas, que no es lo mismo que ser literal, justamente. Me gusta que se narre algo. De pronto amigos me han dicho, bueno, en tus obras eres muy narrativo, siempre nos narras algo. Me gusta eso, justamente me gusta narrarlo, porque así siento que es la vida. O sea, la vida nos va narrando cosas y le vamos narrando cosas a los demás. Llevarlo a la escena, claro que es un trabajo ya más pulido, mucho más detallado, mucho más quirúrgico, digamos, ¿no? Entonces, con los intérpretes trabajo en especie de laboratorio. Me gusta mucho involucrarlos en la temática, ver cómo viven ellos ese tema. Si yo quiero hablar en este caso, por ejemplo, de la soledad, quiero saber cómo ellos han vivido o viven la soledad, si les gusta o no les gusta, porque son ellos los que estarán en el escenario frente al espectador. En ese sentido, hay una exploración anímica, sentimental, acerca del tema, de esta pieza y de todas las que he realizado. Y entonces se va convirtiendo en algo, como decía hace rato, que masticamos todo el día, ¿no? Y que tomamos todo el día el tema de la pieza. Esta pieza en lo particular tiene mucho significado para mí porque llega en un momento especial de mi vida también, en el que la temática se vuelve un tema importante, el tema justamente de la soledad, y de pronto los intérpretes con los que comparto el escenario también tienen mucho que decir al respecto, pero también el espectador tiene mucho que decir al respecto acerca de la soledad. Es un mal contemporáneo, es un mal actual la soledad, ¿no? Lo he mencionado, estamos tan conectados actualmente que estamos sumamente solos también. Entonces es un tema que no es ajeno ni a nosotros ni al espectador. Entonces, después de hacer un laboratorio realmente de análisis y de exploración, es cuando comienzan los ensayos, que también cada ensayo se vuelve rico por eso, porque siempre hay algo diferente, ¿no? Y después ya vienen como otros aspectos ya de acabado, ¿no? Lo que la obra justamente va demandando en el mismo proceso hasta que va concluyendo. En esta pieza, que es la versión extendida, ha sido un reto totalmente, ¿no? Ha sido absolutamente un reto, porque todavía la veo ahora y hay cosas que ajustar todavía, aspectos de timing o de iluminación, pero me gusta estar justamente en ese riesgo. La obra corta, la de 12 minutos, la obra original, a mí me gustó mucho. Es una obra que siento que está redonda, que se cierra el círculo, y hacerla de 40 y tantos minutos, pues sí ha sido un reto, pero justamente es pues es el riesgo, ¿no? Si no estás en riesgo en una profesión, sobre todo como la escénica, pues entonces pues dedícate a otra cosa, ¿no? Claro. Justamente es el riesgo como peligro y la oportunidad. Sin riesgo no hay oportunidad. La oportunidad en base, por supuesto, a una búsqueda que finalmente es este proceso de la creación y que va, por supuesto, al encuentro de los descubrimientos. Y creo que en el caso de Mauricio Nava ha habido una constante en este sentido, ¿no? No solamente es un espacio de la búsqueda, sino esos encuentros que finalmente representan el reto por el que yo te he visto. Lo voy a decir como lo diría un padre, como te he visto crecer, mi querido hijo, ¿no? Que no es así, pero que de alguna manera es interesante ver cómo tus alumnos van agarrando su camino y los ves desde el inicio. A veces esa semillita que empieza desde que la empiezan a regar y se empiezan a arriesgar y se equivocan y lo vuelven a intentar y dices, ahí va. Y creo que en el caso de Mauricio Nava ese es un ejemplo claro. Podemos aquí quedarnos, por supuesto, mucho tiempo. El tiempo en el caso de nuestras transmisiones es breve. Sin embargo, pues me gustaría solamente, si quieres añadir algo, alguna referencia, algo por último para terminar. Pues tocaste ahorita el tema de los alumnos. Es maravilloso cuando uno ve a alguien que se quiere dedicar a esto, que entra en ese riesgo, que entra en ese punto crítico, que es el que justamente le va a dar la oportunidad de conocerse, ¿no? De entrada, hay que conocerse para poder entonces
entrar al terreno de la creación, al terreno de la interpretación. Me maravillan ese tipo de alumnos, de estudiantes que entran en riesgo y se rompen y les duele romperse, desquebrajarse, porque van a ver la manera de reconstruirse, ¿no? Me alimenta mucho eso. Y ahora que he estado en contacto con tantos estudiantes, tanta gente que quiere dedicarse a la escena en todas las partes del país, es muy satisfactorio cuando ocurre eso. Me parece que es una labor de los que ya estamos ejerciendo, el inyectar esta energía, inyectar esta emoción, plasmarles, dejarles ver realmente cómo es la escena, qué tan demandante es, porque no es fácil. O sea, no es nada fácil, desde luego. Y eso también es una retroalimentación. Yo, pues, a través de este medio, bueno, pues es una invitación para la gente que se está dedicando a estudiar artes escénicas, a estudiar danza, de que se arriesguen, de que entren en ese punto crítico y enloquezcan. Enloquezcan, es maravilloso enloquecer, porque al final ves piezas que vienen de un loco, ¿no? Y que la bailan puros locos cuerdos, eso es maravilloso. Entonces, bueno, yo disfruto mucho la profesión y bueno, ha sido un placer, es un placer presentar aquí en la UNAM esta versión extendida. Es una sala maravillosa, la sala Miguel Covarrubias, y como decía en la plática, de las mejores armadas en Latinoamérica, y pues es maravilloso, aunque yo solamente ocupe su escenario y sus bocinas en esta obra, pero estoy muy contento de estar programado en esta temporada. Los invitamos a que vengan. Falta función sábado y falta función domingo, una clase magistral el domingo a las 12 del día en el Salón de Danza. Y pues gracias, maestro, nuevamente. Verte y platicar contigo es siempre un placer. Claro que sí, mi querido Mauricio. Maestro, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, gracias a ustedes que están ahí detrás de nosotros, siempre siguiendo nuestras transmisiones. En este caso, que hemos podido platicar, tener la oportunidad de platicar con mi querido Mauricio Nava, hoy aquí en la sala Miguel Covarrubias. Y aprovecho también, por supuesto, para agradecer a la Dirección de Danza de la UNAM habernos permitido hacer esta cobertura y llegar hasta ustedes. Hasta la próxima.